y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Me siento contento de estar en mi iglesia de Southgate el día de hoy. Contento de verles a cada uno de ustedes y también les damos una cordial bienvenida a los hermanos que hoy a través de los medios de comunicación se unen a nosotros para la presentación del día de hoy, para adorar a nuestro Dios juntos. Gracias, pastor. Gracias. El título de nuestro tema para el día de hoy es Santificaos, porque Jehová hará maravillas. Abran sus Biblias en el libro de Job, que el hermano Patricio tuvo a bien, Josué, no Job, que el hermano Patricio tuvo a bien de leer para nosotros. Josué en el capítulo 5. Josué capítulo 5. Josué capítulo 3 y versículo 5 dice así: Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. El pueblo de Israel estaba acampado del otro lado del Jordán. Habían salido de Egipto, ya Dios los había traído a través del desierto al pie del monte Sinaí. Dios había promulgado su ley y había dado a su pueblo cantidad de instrucciones, amonestaciones. Les reveló la verdad del santuario y la adoración y muchas otras cosas que les enseñó al pie del monte Sinaí. Dios tenía la intención de introducirlos pronto a la tierra de Canaán. No estaba en el plan de Dios que tuvieran que pasar 40 años en el desierto. Si el pueblo hubiera ido directo de Egipto a Canaán, aún caminando a pie, como eran más de 1,5 millones de personas, la Biblia dice que salieron de Egipto 600,000 hombres de a pie mayores de 20 años de edad. 600,000 varones. Si usted le agrega otro tanto para las mujeres, ya tiene 1,200,000. Y si cuenta todos los jovencitos y niños de menos de 20 años, hoy en día las familias tienen 1 o 2 hijos, pero en aquella época había más hijos, se acostumbraba, todas las familias tenían varios hijos. Imagínese, si ya usted tiene
1.200.000 y le agrega 2 hijos por cada familia, pues le tiene que agregar otros 600.000 más, ¿verdad? Porque entre 2 forman una familia, papá y mamá, hombre y mujer, y luego a lo menos un niño más, pero si le pone 2, le tiene que agregar otro 1.200.000. Es decir, la Biblia no nos da una cifra exacta de cuánto era el total del pueblo que salió de Egipto, pero sí nos dice que fueron 600.000 hombres mayores de 20 años de edad. Y sacando la cuenta, es un mínimo de 2 millones de personas. Aún caminando todo ese gentío, con todas sus vacas y sus ovejas y con todo lo que traían, les hubiera tomado como máximo a pie caminando de Egipto a Israel. Quiero que sepan que entre Egipto, la tierra de Gosén, y la tierra de Canaán, quizás ustedes se imaginan muy lejos, pero no pasa de 100 kilómetros. No pasa de 100 kilómetros. No es tan lejos. ¿Cuánto se puede recorrer? Aún si se recorre 1 kilómetro al día, les podría haber tomado 3 meses. Pero Dios escogió llevarlos al pie del monte Sinaí para darle instrucciones, porque Él quería que ese pueblo de esclavos, de gente inculta, que habían estado acostumbrados al látigo y al golpe y al trabajo forzado, ahora se transformara en un pueblo santo, en un pueblo feliz y organizado. Por eso los llevó al pie del monte Sinaí, les dio instrucciones, los dividió, puso jefes sobre ellos, jefes de a 10,000, jefes de a 1,000, jefes de a 100 y hasta jefes de a 10. Todos bien organizados. Habían salido como una turba de Egipto, pero ahora al pie del monte Sinaí, Dios les mandó que se acamparan en perfecto orden. Les dio las instrucciones para construir el santuario, y el santuario estaba en el mismo centro del campamento. Allí estaba el tabernáculo, y alrededor del tabernáculo se iban a acampar, dejando un espacio entre medio, 3 tribus a un lado, otras 3 a otro, otras 3 a otro, y las otras 3 al otro. Es decir, las 12 tribus en torno al santuario. En la primera hilera de carpas de campaña estaban los dirigentes principales de esas tribus. Más atrás seguían los jefes de cientos, de 50 y de 10. Y más allá las carpas de todo el pueblo. Estaban acampados en perfecto orden. Cada tribu tenía en torno al santuario, en el frente, su bandera de la tribu. La bandera era el marcador que los identificaba, y cada una tenía una bandera especial. No voy a entrar a explicar las banderas ahora, pero cada una, por ejemplo, la tribu de Judá, su bandera llevaba un león. Otra llevaba un asno. Esa era Isaacar, el asno, y así sucesivamente. Otra un águila. Cada una tenía su bandera y el nombre de la tribu. Y cuando uno caminaba por el campamento, Dios había dado órdenes que no hubiera nada tirado en el campamento. Es más, como estaban acampando, lo que tenían
que utilizar para hacer sus necesidades corporales, tenían que ir lejos del campamento. Y los baños se pusieron en las afueras del campamento porque no querían que el campamento estuviese contaminado. Todos los días habían encargado personas de recoger para que todo se mirara limpito. Los senderos entre medio de las carpas donde estaban acampados eran derechitos y todos terminaban en el centro, en el santuario. Ustedes saben que la ciudad de Jerusalén también tiene 12 puertas y por cada puerta va a entrar una tribu de los redimidos. Y delante de cada puerta hay una avenida y esa avenida toda va hasta el centro de la ciudad. La ciudad es un cuadrado. Eso lo pueden leer en Apocalipsis, en el capítulo 21, donde habla de la Nueva Jerusalén. Dice que la ciudad es un cuadrado perfecto. 12,000 estadios de un lado, 12,000 estadios del otro, 12,000 y 12,000. Y en cada lado hay 3 puertas. Al norte 3 puertas, al oeste 3 puertas, al sur 3 puertas y al este 3 puertas. Por cada puerta entra una avenida y esa avenida va derechito. Las puertas que están en el medio de uno de los lados va derecho hasta el centro y en el centro está el paraíso y en el centro del paraíso está el trono de Dios y del Cordero. Las avenidas, las calles son de oro puro. Entonces, si usted se imagina un cuadrado y en cada lado 3 puertas, la puerta del medio va derechita hasta el centro, hasta el trono de Dios, hasta el paraíso. Y la otra que viene, una del norte y otra del sur, también viene derechito. Y las otras 2, de los otros 2 costados, como son 1, 2, 3 puertas, la del medio es derechito. Pero la otra, que tiene a un lado, va en diagonal hasta el centro. Y la del otro lado va en diagonal hasta el centro, pero todas convergen en el centro donde está el trono de Dios. Tiene 12 puertas, tiene 12 calles principales. Ahora vean qué interesante. El campamento del pueblo de Israel estaba diseñado de la misma manera, exactamente igual que como está la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. En el centro estaba el tabernáculo y dentro del tabernáculo el trono de Dios. Ustedes saben cuál es el trono de Dios en el tabernáculo, ¿verdad? ¿Cuál es el trono de Dios en el tabernáculo? En el lugar santísimo, el arca del pacto. Recuerden que en el arca del pacto, que era una caja toda recubierta de oro por dentro y por fuera, tenía arriba una tapa de oro macizo en la cual estaban esculpidos 2 querubines, uno a cada lado. Todo eso era de oro macizo. Y esa tapa cubría el arca del pacto. Pero arriba de esa tapa, en medio de los 2 querubines, estaba la Shekinah o Shekinah. Y la Shekinah quiere decir la luz de la presencia de Jehová. Una luz como de fuego se manifestaba en forma visible en medio de los querubines de oro. Dios se sentaba sobre su ley, porque dentro de la caja estaba la ley de Dios. Es decir, la ley es el fundamento, la silla de su trono, la silla de donde Dios gobierna, con su ley debajo de él. Pero lo que cubre el arca del pacto, debajo está la ley y arriba está la presencia de Dios. Lo que separa, lo que cubre, se llama cubierta del arca y se llama
el propiciatorio, esa tapa. En inglés, propiciatorio se dice mercy seat, el asiento de la misericordia. Fíjense qué interesante. Eso es lo que quiere decir propiciatorio. Ser propicio es ser misericordioso. Pero en inglés la tapa se llama mercy seat. La silla o el asiento de la misericordia. Y el propiciatorio separa la presencia de Dios, que es fuego consumidor, de su ley. Entre medio está la misericordia divina. Entonces, el trono de Dios estaba en el centro del campamento. Y alrededor del trono ya les expliqué, así como en la ciudad de Dios tiene 12 puertas, 3 a cada lado, así en el campamento al pie del monte Sinaí había las 12 tribus que rodeaban el campamento. Eso está explicado en el libro de Números. No voy a tomar tiempo para explicar eso ahora, solamente lo estoy resumiendo. No lo vamos a leer en este momento. Pero el orden es la primera ley del cielo. En el cielo todo se hace en perfecto orden. A Dios le gustan las cosas bien ordenadas y bonitas. Si ustedes se fijan lo que Dios creó, nada es desordenado. Los astros se mueven en su órbita perfecta, ni se atrasan ni se adelantan. Todo está organizado hasta de lo grande a lo pequeño, todo es perfecto y simétrico. Fíjense, los copitos de nieve que caen y son millones, porque en una gotita de nieve hay miles de flakes. En inglés se llaman hojuelas, ¿verdad? Flakes. Nosotros le llamamos copos de nieve. Pero si usted los pone debajo de un microscopio, cada copito de nieve tiene una forma simétrica perfecta. Cada uno. Y es diferente el uno del otro. No hay dos que sean iguales. Y son, pero formas hermosas, perfectas, porque lo hizo Dios. Las plantas, Dios las hace hermosas. Claro, el pecado las malogra porque se marchitan y las hojas se caen. Pero cuando Dios lo hizo, todo era perfecto. Ustedes ven las flores, qué simetría que tienen. Los pétalos todos bien organizaditos. Los pistilos, todos forman algo concéntrico. Bueno, no voy a seguir hablando porque ustedes ya captaron la idea. Cómo lo que Dios hace, a Dios le gusta el orden, le gusta la simetría, le gusta lo hermoso. Y por eso Él mandó a su pueblo, que era una nación de esclavos. Imagínense, más de 2 millones de personas. Y ahí andaban con todas. No, Dios le dijo, les voy a enseñar cómo es que van a vivir, cómo es que van a montar sus carpas. No es llegar, vamos a ver a dónde me gusta a mí a poner mi carpa. No, Moisés daba la orden, aquí está el tribu, y adelante van a ir los jefes de las tribus, detrás de ellos los subjefes, detrás de ellos los que van debajo. Y así, las hileras de las carpas de las tiendas de campaña eran perfectas. Entre medio de cada tribu había una calle que iba al santuario, igual que en la ciudad de Dios en el cielo. Y luego las carpas estaban en hilerita y usted podía ver las hileras hasta donde le llegaba el ojo. Imagínense 2 millones de personas mínimo. ¿Cuántas carpas no habría? Estamos hablando de por lo menos más de 500,000 de carpas. ¿Saben cuánto espacio ocupa 500,000 de carpas? A veces no nos damos cuenta, pero es algo grandioso. Y todo estaba en perfecto orden.
y la presencia de Dios se movía por en medio del campamento. La nube iba pasando. Después que asentaban el campamento y lo marcaban, dónde iba a ir cada cosa, Dios se movía entre medio del campamento. De noche era una columna de fuego, de día era una columna de nube. Y hasta que no estaba perfecto el campamento y todo recogido y limpio, Dios no se sentaba en la silla de la misericordia, en el mercy seat. Solamente cuando estaba todo listo y perfecto, entonces la nube bajaba sobre el santuario. Se mantenía la nube, pero el ángel de Jehová que iba en la nube, todo eso está en el libro de Números. El ángel de Jehová, que es Cristo, que iba dentro de la nube, cuando la nube bajaba sobre el santuario, entonces todos se paraban frente a su carpa viendo la nube que iba descendiendo. Porque en el día la nube se hacía larga y se extendía sobre todo el campamento para darle sombra del calor del desierto. Era terrible el calor. De noche la nube se hacía fuego y les daba calor. Pero cuando Dios quería levantar el campamento o cuando Él iba a sentarse en su propiciatorio, en su silla de misericordia, la nube se hacía una columna. Y el pueblo sabía que Dios iba a hacer algo. Y todo el mundo salía y se paraba viendo la nube. Si la nube se elevaba, eso lo explica el libro de Números, si la nube se elevaba hacia arriba en forma de columna y comenzaba a moverse, era la señal. Cuando se levantaba la nube y se detenía arriba, el pueblo tenía que recoger el campamento. Y cuando la nube comenzaba a moverse, tenían que salir en fila, formados, tribu por tribu por tribu. No andaba todo el montón de gente así nomás. Cuando salieron de Egipto sí eran una turba, pero después del Sinaí, perfecto orden, como un ejército, así marchando todos ordenadamente por tribu. Dios les enseñó a ser diligentes y ordenados. Y antes de entrar a la Canaán, a donde nosotros vamos, tenemos que aprender lo mismo nosotros. Lo mismito. Ahora, por el desorden del pueblo, por su rebeldía contra Dios, Dios los mandó de vuelta 40 años al desierto. Y fíjense que hasta en eso Dios tiene lógica y orden y matemática. Dijo, 40 días estuvieron los espías viendo la tierra y trajeron el mal informe y el pueblo se rebeló contra Dios y Dios les dijo por cada día un año, 40 años de castigo en el desierto. Pero ahora, en el texto que leyó nuestro hermano de Josué 3, están a punto de entrar en la tierra prometida. Están acampados frente al río Jordán. Quiero decirles algo. Ya había pasado el evento que está relatado en Números 25. No lo vamos a leer. En Números 25 está lo que pasó cuando el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab y fueron a una fiesta y un festín de baile y de tomadera y se acostaron con las prostitutas y la ira de Dios se levantó. Eso está en Números 25. Dice la mensajera del Señor que en la apostasía junto al Jordán, ¿se acuerdan lo que pasó, verdad? Fueron degollados. Murieron 20
24,000 personas en un solo día muertos por Dios. Y murió el último de los que habían salido de Egipto de 20 años para arriba. Yo quiero que lean ese pasaje. En el libro de Números, en el capítulo 14, está cuando Dios los manda de vuelta al desierto y la sentencia que les dio. No vamos a leer todo el capítulo, pero allí vienen de vuelta los espías y el pueblo se rebela contra Dios y dice, mejor vamos a buscarnos un nuevo jefe que nos guíe de vuelta a Egipto. Números 14, versículo 2. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos. Hubiéramos muerto en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá que nos muramos. ¿Por qué? Porque los espías habían traído un mal informe de la tierra de Canaán, diciendo que era una tierra que se tragaba a sus habitantes, que había pantanos. Miren, lo pueden leer en el capítulo 13, versículo 27. Les contaron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y traían las tremendas uvas, que para cargar un racimo la tenían que traer entre dos. Mas el pueblo que habita esa tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían ido a reconocer, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, mentirosos. Primero dicen, la tierra es buena, fluye leche y miel, tal como Dios dijo. Está buena la tierra. Y este es el fruto. Y dice que traían entre dos hombres en un palo cargado en el hombro un racimo de uva, y era tan grande que lo tenían que cargar entre dos. Cada uva era así grandota como una ciruela, cada uvita, que no eran uvitas, eran grandes, gigantescos. Pero luego dicen, la tierra se traga a sus moradores. Es decir, está llena de ciénagas y de pantanos. ¿Ustedes creen que las uvas se van a dar de esa manera en tierra que se traga a sus moradores? Mentiroso. Pero primero habían dicho, son ciudades fuertes, fortificadas, y vimos allí gigantes, pero ahora dice todos son gigantes. Exagerados. Y podríamos seguir leyendo todo el mal informe que dieron. Nosotros, dice, nos parecíamos al lado de la gente que vive ahí como chapulines, como langostas. Nos van a pisotear así como se pisotea la langosta, porque son tan grandotes. Entonces dice el capítulo 14, se quejaron contra Moisés. Versículo 1, toda la congregación gritó. ¿Se imaginan lo que son 2 millones de personas gritando? Y llorando. Toda la noche lloraron. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón
todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá que nos muramos. ¿Para qué nos trae Jehová esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras. Eso es símbolo de disgusto, de luto, de dolor. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. No les crean esos mentirosos, que eran 10, porque eran 12 los que fueron, pero 10 espías vinieron hablando mal, y Josué y Caleb eran los que dieron el buen testimonio. Versículo 8: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Vean qué diferente. Los otros dijeron: nos van a pisotear como chapulines. Y estos dijeron: nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, pero con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Y saben qué hizo la congregación cuando escucharon lo que decía Josué y Caleb? Versículo 10. Toda la multitud habló de apedrearlos. Los querían matar porque habían traído un testimonio de fe. Dijeron: es cierto, hay ciudades fortificadas, pero si Dios está con nosotros, los vamos a comer como pan. La gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Saben lo que quiere decir eso? La Shequina, que estaba dentro del santuario, que nadie podía ver, comenzó a iluminarse más y más y más. Y la luz comenzó a salir y a traspasar por todas partes. La gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. O sea, vieron la Shequina. Y Jehová le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dios estaba enojado. Recuerden que Dios es fuego consumidor. Y ya había pasado una vez cuando lo enojaron, que salió fuego de la Shequina y los quemó a todos. Otra vez se había abierto la tierra y se los tragó. Qué peligro, ¿eh? Irritar a Dios. Moisés le dijo a Jehová: no los destruyas. Lo van a oír los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estás en medio de este pueblo, que cara a cara te apareces tú, oh Jehová, y que tu nube está sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo:
porque no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Y ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, gracias, diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta sobre los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, versículo 20, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya, ¿qué dice? 10 veces me han tentado y no han escuchado mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y a su descendencia la tendrá por posesión. Fíjense, Dios dijo, está bien, los voy a perdonar, no los voy a destruir, pero ninguno va a ver la tierra que le juré a sus padres que se le iba a dar. Versículo 27, ¿hasta cuándo oiré la depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan todo el tiempo? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así exactamente haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría entrar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Los únicos dos de 20 años para arriba de los que salieron de Egipto que van a entrar en la tierra son Josué y Caleb. Ni uno más. Pero vuestros niños, versículo 31, de los cuales dijisteis que serían esclavos, que los agarrarían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Parece duro el castigo de Dios, pero realmente era misericordioso. Todo lo que habían hecho, lo habían ofendido, lo habían abofeteado, se habían burlado de Dios. 10 veces lo incitaron a que los destruya. Bueno, ustedes conocen la historia, 40 años en el desierto. Pero ahora tengo que volver a la historia donde comenzamos. Ahora han pasado el año que pasaron al pie del monte Sinaí. De eso Dios los llevó a la frontera. Todavía no se cumplía el año que habían salido de Egipto cuando ya iban a entrar en Canaán.
Y ahí fue donde entraron los espías y pasó todo lo que acabamos de leer. En un año que salieron de Egipto ya iban a recibir la tierra. Y uno dice, pero ¿cómo pudieron durar? Con todo lo que vieron en Egipto, que Dios hizo, las 10 plagas. Moisés levantaba la vara y salían las ranas. Moisés levantaba la vara y se iban las ranas. Moisés levantaba la vara y el agua del río se convertía en sangre y luego la quitaba. Y finalmente la última de todas las plagas, Dios los protegió con la señal de la sangre en los dinteles, del cordero de la Pascua. Y ninguno de sus hijos había muerto cuando en los hogares de los egipcios, desde el faraón hasta el panadero, todos habían muerto sus primogénitos. Ellos vieron la mano de Dios. ¿Y cómo pudieron dudar? Ahora tenían miedo de entrar a la tierra. Si Dios los había sacado de una nación más poderosa que eran los egipcios y les había jurado que les iba a dar esa tierra. Pero por falta de fe. Vamos a leer un versículo más en el libro de Hebreos, en el capítulo 3. Hebreos, capítulo 3. Dice en el versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuiden su corazón, hermanos, que no les falte la fe, porque Dios le llama al corazón incrédulo, le llama corazón malo. Malo, corazón de incredulidad. Antes, versículo 13, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Saben, hermanos? Hoy, pero gloria a Dios, si Jehová está con nosotros, ni todas las huestes del enemigo nos pueden forzar a cambiar los planes que Dios nos ha dado. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos dijo que nos va a dar lo que Él ha prometido, ¿quién se va a oponer? Lo único que nos puede evitar es nuestra falta de fe. Vuelvo al texto de Hebreos capítulo 3, hermanos. Vuelvo. No haya ninguno, dice el versículo 12, de vosotros, ninguno de vosotros de corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación. ¿Y quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? Falta de fe. Eso es lo que es incredulidad. Falta de fe.
temamos, sigue diciendo el versículo que sigue, el 1 del capítulo 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dios les iba a dar reposo en la tierra prometida. ¿Qué no es eso lo que nosotros estamos esperando? ¿Que no queremos ya reposo de este mundo tan lleno de dolor, de sufrimiento, que hasta tenemos que andar tapándonos la boca y la nariz? Así hay que salir a la calle. ¿Ustedes creen que este mundo vale la pena seguirlo viviendo así? Esto ya se arruinó, hermanos. Esto ya se puso malo. Yo ya no quiero estar más aquí. Porque también, versículo 2, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Cuál es el problema, hermanos? La falta de fe. Miren, nosotros tenemos enemigos más grandes todavía. Lo que les conté es una experiencia. Yo les dije, si les comienzo a contar todos los obstáculos que se nos dieron, ustedes no lo creerían. Todavía hasta ayer estamos luchando contra el enemigo. Entonces, lo que yo quiero decirles es que el enemigo está airado. Él no quiere que esta campaña se lleve a cabo. Él no quiere. Quiero terminar esta parte del sermón con la historia que comenzamos. El pueblo de Israel ha pasado 40 años en el desierto. Y en la apostasía junto al Jordán, donde murieron 24,000 en un día, eso está en Números 25. 24,000 murieron en un día. Terminaron de morir todos los que se habían rebelado contra Dios. No quedó ni uno más que Josué y Caleb. Y ahora que están a la orilla del Jordán, Dios le dice a Moisés, hermanos, es triste lo que tengo que decir. El pueblo hizo enojar tanto a Moisés, porque ellos habían tenido agua. Durante los 40 años no les había faltado en el desierto el agua. ¿Y saben por qué? ¿Ustedes se recuerdan de dónde Dios le dio agua la primera vez que les faltó agua? ¿De dónde les dio agua? De la roca, de la peña de Oreb. De la peña de Oreb. Y Dios le dijo a Moisés, párate frente a la peña. Párate frente a la peña. Y vas a herir la peña con tu vara. Y de la peña van a salir agua. Quiero que busquen ese pasaje. Está en el libro de Éxodo, en el capítulo 17. Éxodo, capítulo 17. Versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Qué interesante, hasta ahí Dios los había mandado a lugares donde había oasis. Pero una vez los mandó a un lugar y el pueblo tenía 3 días sin beber agua. Estaban desesperados, sus labios se le estaban rasgando porque no habían tomado agua por 3 días, estaban desesperados. Y allá a lo lejos, eso no es esta historia, esa es una que pasó antes. Vieron agua y vieron palmeras y el pueblo se fue como loco corriendo al agua, y cuando la fueron a tomar, era amarga. Ese lugar se llamó Mara. ¡Qué chasco!
Qué chasco, porque pensaron que iban a tener agua y el agua era amarga. Pero Dios le dijo a Moisés, corta una rama, échala dentro del agua y el agua se va a sanar. Y así fue. Miren cómo Dios soluciona las cosas. Pero nosotros nos falta la fe para saber que Dios puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Bueno, esa fue una vez. Ahora, la primera vez, fíjense, la primera vez traían agua de Egipto porque andaban cargando su agüita. Pero se les acabó la que traían de allá. Y se quedaron sin agua. Y Dios los mandó a un lugar donde había agua. Y era buena el agua. Y ahí tomaron. Y fueron a otro lugar y también había agua. Dios los iba guiando por los oasis. O quizás Moisés, que conocía ese lugar porque había sido pastor por muchos años, él sabía dónde estaba el agua. Pero ahora la nube, yo digo Moisés, pero realmente era Dios que los guiaba, ¿verdad? A través de Moisés y de la nube. Pero ahora los llevan a un lugar. La primera prueba fue que había agua, pero no era buena. La segunda prueba era que no había agua. No había vertientes. Y ahí fue la historia que vamos a leer. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel, bueno, eso ya la leímos, no había agua para que el pueblo bebiese. Versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Ahora ya no es un pedido, pídele a Dios por favor que tengamos. No, danos agua. Como Dios les había dado todas las veces anteriores, ahora ya tenían derecho a dar órdenes ellos. En vez de pedir y suplicar. Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué pelean conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Qué ingratos. ¿A poco había sido Moisés? ¿Quién abrió el mar rojo delante de ellos? ¿No fue Dios? ¿Quién mandó las plagas de Egipto para que Faraón los dejara salir? ¿No fue Dios? Habían vivido como esclavos con el látigo encima, de sol a sol, trabajando, construyendo las pirámides gigantescas allá en Egipto. Moviendo piedras gigantescas a puro pulmón. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Pisando barro y paja para mezclar, para hacer los adobes. Eso es lo que hacían. Moisés clamó a Jehová, versículo 4, y dijo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrean. Ya lo querían apedrear a él. Y Jehová le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma consigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y vivirá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá, que quiere decir prueba, y Meriba, que quiere decir pelea, rencilla. Por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Wow. ¿Qué pasa que Dios no nos da agua? Miren nomás. ¿Está Dios aquí o no está? ¿Para qué queremos la nube si no nos da agua? Dios le dijo, ve a la peña de Horeb, párate delante y yo estaré allí en la peña. Y golpearás la peña y saldrá agua y el pueblo vivirá. ¿Notaron lo que dice? El pueblo
vivirá. ¿Ustedes saben quién es la peña de Oreb? Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Y gracias a que Él fue golpeado y salió de su costado sangre y agua, nosotros tenemos vida. Era un símbolo de Cristo esa roca. Y de ahí tuvieron agua, vivieron. Cuando Dios los mandó de vuelta al desierto, les podría haber dicho, allá ustedes, ¿no quisieron entrar en Canaán? Pues vean a ver cómo le hacen. Pero nunca les faltó el maná y nunca les faltó el agua por 40 años. ¿Qué les parece? Es más, la Biblia dice que en 40 años no se les rompieron las suelas de sus zapatos. Y sus ropas, usaron las mismas ropas por 40 años y no se les envejeció. Eso dice la Biblia. ¿Lo creen o no lo creen? Cuando Dios hace algo, lo hace completo. Y Él hizo el milagro. Pero eso no lo podían ver. Ahora, estamos 40 años más tarde y están frente al Jordán. ¿Y qué creen que pasa? Dios les suspende el agua. Un poquito antes de llegar al Jordán. Eso pasó un poquito antes de lo que estamos leyendo. Dios les suspende el agua y no hay más agua. Pero por falta de fe, fueron a hablar con el rey de Moab y el rey de Moab les hizo dar toda la vuelta. Pero como ya estaban cerca, Dios dijo, ya no necesitan agua, van a tener el agua del río Jordán para tomar en abundancia. Es más, tenían 40 años que no se tiraban un chapuceo en el río. ¿Se imaginan? Y poderse zambullir en el agua. ¡Ja! Iba a ser una fiesta. Y Dios les suspendió el agua. ¿Qué creen que pasó? Otra vez el pueblo maldijo. Y otra vez Dios se enojó. Eso está en el capítulo un poquito antes. Les estoy contando para que vean, porque en la segunda parte del sermón vamos a ver qué significa santificaos hoy, que mañana Jehová hará maravillas. Escuchen. Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Está bien, les voy a volver a dar agua, porque ahora tienen que dar la vuelta alrededor de Edom. Lo que les iba a tomar unas horas cruzar, ahora les iba a tomar una semana cruzar alrededor, porque no podían cruzar por el camino que pasaba por Edom. ¿Y saben quién eran los edomitas? Los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Eran parientes, pero no los dejaron pasar por su territorio. Y tuvieron que dar la vuelta alrededor del territorio para llegar al Jordán. Y allá fue donde les faltó el agua. Y Dios le dijo a Moisés, está bien, les voy a dar agua. Ve y párate delante de la roca y háblale a la roca. Y la roca te dará agua. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? ¿Saben lo que pasó, no? ¿Qué fue lo que pasó? Moisés estaba tan irritado de ver al pueblo desgraciado y sinvergüenza, faltándole el respeto a él y a Dios, que no aguantó. Ahora, la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso que había en toda la tierra. Eso dice la Biblia. Y si ese hombre que era tan manso se enojó, ¿cómo habrá sido? ¿Saben lo que es ustedes tener a 2 millones de personas quejándose delante de uno? Si yo a veces no aguanto con la gente que me viene a hablar al final del sermón y tengo que estar 2, 3 horas atendiendo los problemas de la gente, ahora imagínense 2 millones. Pobre Moisés. Y solamente porque cometió ese error, 2 errores cometió. Primero, que se adjudicó. Les hemos de dar de beber agua de la roca. Como que él era el que les estaba dando a beber de la roca. Hirió la roca en lugar de hablarle. Y 2 veces. Hermanos, eso le costó a él
la entrada a Canaán. El propósito de su vida por el cual él había nacido y Dios lo salvó de una muerte segura en Egipto en un cestito y la princesa lo recogió cuando era un niñito, un bebé. El propósito de su vida era ser el gran libertador, sacar al pueblo de Israel y llevarlo a Canaán. Pero al final de su vida, con 120 años de edad, perdió los estribos. Al final de su vida, un viejito de 120 años, estaba fuerte, tenía buenos ojos, no le había bajado su visión, tenía visión perfecta y estaba bien fuerte todavía con 120 años. Pero no pudo dominar su mal, no tenía mal genio, era manso, pero lo irritaron de tal manera que le costó la entrada a Canaán. Esa es otra historia y otro sermón. Ahora Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Voy a entrar al pueblo, pero tú no vas a entrar con ellos. ¿Se imaginan? Lo que le habrá pesado a Moisés. 40 años de aguantar ese pueblo para llevarlo a Canaán. Y ahora no puede entrar con ellos. Dios le dijo que subiera al monte Nebo. Y le dijo, mira, te voy a mostrar la tierra de Canaán. La vas a ver de lejos, pero no entrarás. Y lo subió al monte. La cordillera se llama los montes de Pisga. Y el monte más alto se llama el monte Nebo. Y ahí subió Moisés. Lean la historia en Deuteronomio capítulo 34. Deuteronomio capítulo 34. Dice el versículo 1. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, y todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, y toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, hasta el mar Mediterráneo. Y el Negev, y la llanura, y la vega de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Yo estuve sobre el monte Nebo viendo la tierra de Canaán. Mis ojos no son tan buenos como los de Moisés, pero se ve mucho. Se ve a lo lejos el mar Mediterráneo. Allá a lo lejos, allá en el horizonte. Y se ve toda la tierra de Canaán desde allá arriba, pero está del otro lado del río Jordán. No pudo entrar. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró Dios en el valle, en la tierra de Moab, enfrente a Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Un viejo fuerte. Y sus ojos nunca se oscurecieron. Lo lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara.
Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Pero ahora Josué toma el liderazgo. El capítulo 1 del libro que sigue, que se llama Josué, se titula Preparativos para la conquista. El capítulo 2 van a recorrer la tierra y manda a espías para ver a Jericó, que es la ciudad que está al otro lado del Jordán. Pero a diferencia de la primera vez, esta vez creyeron a Dios. Versículo 24 del capítulo 2. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Ellos fueron y vieron. Y la gente estaba aterrada porque sabían que estaban del otro lado y venían camino allí. La gente tenía miedo de ellos. Y los que fueron a ver Jericó. Y allá una mujer los recibió, se llamaba Rahab. ¿Se acuerdan la historia? Y Rahab los trató bien. Y ellos le prometieron, ellos le dijeron, esta ciudad va a caer en manos del pueblo que está del otro lado del río. Dios nos la va a entregar en las manos. Y ella les suplicó y les dijo: sálvenme a mí, mi familia, no me maten a mí, a mi familia. Y le juraron en nombre de Dios que la iban a salvar. Y esa mujer llegó a ser ascendiente del mismo Señor Jesucristo, porque de esa mujer viene la descendencia del Mesías. Y ni siquiera era del pueblo de Dios, era pagana, pero Dios tuvo misericordia de ella. Bueno, eso está en el capítulo 2. Ahora sí estamos en el 3, que es el que estamos estudiando hoy. Y vamos a comenzar con el 3 otra vez. Dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Sitim quedaba cerca, pero era un valle de palmeras. El río no quedaba lejos. Quedaba unos 2-3 kilómetros, pero ahora levantaron campamento y llegaron al borde del río. Y dijo Josué: aguántense aquí, aguántense aquí. Y dice que reposaron 3 días, versículo 2. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, detrás del arca del pacto, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis al arca del pacto. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová le dijo a Josué:
Desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como yo estuve con Moisés, así estaré contigo también. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el río, hasta el borde. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, versículo 10, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Eso eran todos los pueblos que habitaban en la tierra de Canaán. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, aleluya. ¿Quién es Jehová? Señor de toda la tierra. Cuando los pies, las plantas de los pies se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Conozco todos esos lugares, hermanos. El agua que venía de arriba del Jordán se hizo un montón y se detuvo cerca de Adán. Así se llama una ciudad. Hoy en día, los que no creen en el poder de Dios se llaman alta crítica. Alta crítica es que critican todo lo que sea milagro en la Biblia. Dicen, no, eso es mito. Mito no es milagro. Dicen, miren, lo que pasó fue que en esa zona hay un desfiladero. ¿Cómo se pudo detener el agua? Si el agua sigue bajando, se haría amontonando y se vendría para abajo. Eso es imposible. Lo que pasó, dicen ellos, es que en esa zona hay un desfiladero. El Jordán pasa por en medio de dos montañas y se hace más angosto y más profundo. Es como un cañón. Y lo que pasó, dicen los de la alta crítica, es que hubo un desliz de la montaña, un deslieve. Se vinieron rocas y piedras y una avalancha cayó en el Jordán y lo detuvo. Hizo un dique natural con todo el pedazo de montaña que se cayó y así se bajó, porque dice que las aguas bajaron y de ahí para adelante ya no había agua hasta el río Salado, que es donde desemboca el río Jordán. Ahí fue donde cruzó el pueblo de Israel. Por eso pasaron en seco. Y dicen los de la alta crítica, cuando el pueblo terminó de pasar,
la fuerza del agua se llevó el dique natural de las piedras y las rocas y la tierra que había caído, que cayó en el cañón y lo tapó. Pero como el agua se fue amontonando y amontonando y amontonando, la fuerza y el poder del agua rompieron el dique cuando el último había cruzado al otro lado del río, y entonces el río se vino otra vez. Si ustedes notaron, era en la época cuando el Jordán se desborda. Eso es lo que dice ahí. ¿Notaron lo que leímos? Que en la época de la siega, es decir, en el otoño, cuando cae lluvia en cantidad, la lluvia tardía, el Jordán se desborda. Nosotros fuimos al Jordán hace como unos 3 o 4 años atrás. Algunos hermanos fueron con nosotros. Por cierto, en el próximo mes de la última semana de febrero y primera de marzo, vamos a hacer otro viaje a Canaán, a Jerusalén y a todos esos lugares. Así que si alguno de ustedes quiere ir a conocer allá, a buen entendedor, pocas palabras, reserven porque solo hay cupos para 50 personas y ya hay 37 anotados. Okay. Cuando fuimos la última vez, estaba desbordado el Jordán. El lugar donde Cristo fue bautizado por Juan el Bautista se llama Betávara. Y allí los jordanos, porque de un lado del río es Israel y del otro lado es Jordania. La frontera la divide el río. Nosotros fuimos al otro lado del río. No más que tuvimos que pasar migración y aduana porque estábamos entrando al otro país, a Jordania. Pasamos por el puente, porque ahora hay un puente, y fuimos del lado de Jordania a ver donde Jesús fue bautizado. Podríamos haber ido del lado de Israel, pero del lado de Jordania ellos lo tienen muy arregladito. Tienen un lugar que construyeron para los turistas donde hay baños, y nosotros fuimos en el mes de febrero, a fin de febrero, pero justamente, cosa rara, había nevado en las montañas y venía todo el agua del deshielo. El río venía bien cargado. Los jordanos le hicieron una plataforma grande con un techito para el verano, porque hace calor ahí. Y ahí la gente que va a ver los bautismos se sienta. Y luego hay escalinatas de madera que van bajando hasta el Jordán. Ahí era donde íbamos a bautizar, porque yo ya conocía el lugar. Pero resulta que esta última vez que fuimos, el río venía crecido. Y hay como 10 escalones desde la plataforma hasta el río de madera, donde se va bajando y le tienen un pasadillo para que la gente se agarre. El agua llegaba hasta arriba, el último escalón. Los 10 escalones estaban bajo agua, no se veían. Todo cubierto. Así de grande y desbordado estaba el Jordán. Eso no fue lo peor. Lo peor fue que el agua estaba congelada porque venía del deshielo de las montañas de Hermón al norte. El monte Hermón estaba todo, bueno, ese monte tiene nieve todo el año. Es como un glaciar arriba. Pero ahora había nevado todo. Cuando nosotros estuvimos allá al norte, donde nace el río Jordán, al pie del monte Hermón, se llama Banías, nos agarró un aguacero y una nevada. Pero todo eso después se derritió y cuando bajamos a tener los bautismos, estaba el río bien crecido. Aparte de que venía crecido, había llovido muchísimo y toda el agua que va a dar al Jordán viene arrastrando tierra. Así que el agua del Jordán venía chocolate, con mucha tierra, traía ramas de árboles flotando y traía pedazos de hielo flotando. Y ahí me tuve que meter yo. Pobrecitos los hermanos, ¿verdad? Yo me llegó el agua hasta aquí. Pero los hermanos había que sumergirlos.
Así les daba. Pero nomás ellos entraban y salían. Y luego los baños estaban con agüita caliente. Y nos daban las toallas y todo. Y fíjense, hermanos, que los jordanos nos trataron muy bien, aunque no son de los judíos, sino que son árabes. Nos dejaron usar los baños que tienen para los turistas. Nos daban un paquetito que decía mi bautismo en el Jordán, una bolsa plástica, y dentro traía una bata bautismal para poderse bautizar, traía una toalla, traía unas sandalias, y también venía el certificado bautismal que decía yo me bauticé en el mismo lugar que Cristo fue bautizado, y estaba para que yo lo llenara y lo firmara. Todo eso nos lo dieron los mismos árabes. Del lado judío yo había estado antes, y para usar los baños y para darnos todo eso, nos cobraron $35. Los árabes nos cobraron $5 y nos regalaron las togas y la toalla y todo por $5. Nomás para que vean. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque a mí me tocó ver el Jordán desbordado y a los hermanos que fueron con nosotros también. Estaba haciendo frío ese día y el agua estaba congelada. Pero ¿saben, hermanos? Dios hizo un milagro. En el momento en que yo estaba bautizando, estaba nublado, parecía que iba a llover y yo dije, ay, que no llueva. En el momento en que estábamos bautizando, se abrió el cielo y el sol dio directamente en el lugar del bautismo. Pero el milagro no solamente fue, y todo alrededor no había sol, solo en el puro lugarcito que estábamos bautizando estaban los rayos del sol. Se abrió las nubes y nos tiraban los rayos donde nosotros estábamos. Pero lo más maravilloso fue que en el último bautismo había un poste de la luz allí y vino una paloma blanca y revoloteó por encima de donde yo estaba bautizando con la última persona, una paloma blanca, y luego fue y se posó en el poste, preciosa, blanca, bonita la paloma. Los hermanos todos hicieron, porque parecía como que el Espíritu Santo era el que había bajado también a ese bautismo. Fue algo hermoso, hermano, uno de los lugares más bonitos y de los bautismos más lindos que yo he tenido. Esa fue la última vez que fuimos. Yo sé lo que es el Jordán desbordado. Entonces les decía que los de las altas críticas dicen que hubo un terremoto o con la lluvia, porque cuando hay lluvia, ustedes saben lo que pasa cuando llueve mucho, ¿verdad? La montaña se afloja a la tierra y como es un acantilado, se viene el barranco y sí puede tapar, porque eso ha sucedido muchas veces, que por allá justamente por Adán, como se llama esa ciudad, que es donde está el desfiladero, a veces hay derrumbes de la montaña cuando llueve mucho y a veces se detiene el curso del río, pero dura unos 3-4 minutos y luego el agua se lo lleva. Pero ahí tuvieron que pasar 2 millones de personas con todos sus ganados y todo lo demás. Miren, un día le dije a uno de esos maestros que yo tuve de la alta crítica, de esos que dicen que son maestros de teología, pero no creen en la inspiración de la palabra de Dios. Me tocó uno de esos maestros aquí, cuando estaba sacando mi doctorado. Y él nos explicó, miren eso que dice ahí, lo que pasó fue que en ese lugar hay un cañón, y ya explicó todo lo que yo les expliqué a ustedes, que seguramente hubo un derrumbe o hubo un terremoto y que se derrumbó y que tapó el Jordán. Y yo levanté la mano al maestro y le dije, oiga, profe, muy interesante lo que usted dice. Entonces, ¿no fue un milagro? No, los milagros Dios no va. Dios, él era creyente en Dios porque era maestro de teología, pero no creía en milagros. Dice, Dios no va a romper sus propias leyes. ¿Cómo va a detener un río? Eso fue pues algo que sucedió allá en el desfiladero, que vino un derrumbe y lo tapó. Y digo, oh, qué interesante lo que usted dice, nunca había escuchado eso. ¿Y cómo hizo
Josué para calcularle que cuando pusieran los pies de pronto se detuviera el agua, para que el terremoto fuera en el mismo momento que ellos estaban entrando. Es más maravilla eso. El timing, le dije yo. El momento exacto cuando pusieron los pies en el agua se detuvo. ¡Qué casualidad! Entonces, ¿a poco Josué tenía poder para hacer un derrumbe o un terremoto? Mire, si Dios utilizó un terremoto o un derrumbe para tapar el río, so what? ¿Y qué? La cosa es que el río se detuvo. Y si Dios usó una barricada para detener el agua, o un derrumbe, un terremoto que tapara el curso del río, gloria a Dios que Él también maneja los terremotos y los desleves y los derrumbes. Y qué casualidad que después que salió el último, ¿cómo aguantó el dique natural? ¿Cómo aguantó hasta que pasara el último? Y cuando el último subió el barranco del otro lado, se vino el agua con toda su fuerza. Bueno, tenemos nosotros al pueblo de Israel allí. Pero voy a terminar un momentito. Voy a darles la oportunidad que tomen agua, que puedan ir, y regresamos para explicarles lo que Dios va a hacer a través de nosotros si nosotros tenemos fe. ¿Ustedes creen, hermanos? ¿Creen? ¿Tienen la fe para creer que nosotros estamos muy cerquita de cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida? Lo que está pasando en el mundo hoy en día no nos dice que ya estamos en las fronteras de Canaán. Lo que estamos viendo a nuestro alrededor no les deja saber a ustedes que estamos casi con los pies en el Jordán para cruzar. Hay un himno que cuenta del peregrinar del pueblo de Israel. Ese himno, el coro dice: muy cansados, tan cansados de vagar por el desierto vamos ya. ¿Cuánto aún, cuánto dista Canaán? ¿Conocen ese himno? ¿Alguna vez lo han cantado? Ese himno habla que muy pronto vamos a cruzar el Jordán. Pero resulta que los que salieron de Egipto con la esperanza de ir a la tierra prometida, no entraron. Sus hijos, los que ellos habían dicho que iban a ser esclavos y sus mujeres violadas por la gente de Canaán, esos entraron. Pero los que dudaron de Dios y lo ofendieron, quedaron postrados en el desierto. Y el apóstol Pablo nos escribe: no nos pase a nosotros al igual que ellos. Porque ellos escucharon la palabra, escucharon la promesa. Ya leímos esos pasajes. Escucharon la promesa. Escucharon la palabra. Vamos a leerlos otra vez porque son muy importantes. Hebreos capítulo 3. Dice el versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su falta de fe, su incredulidad. Temamos, versículo que sigue, el 4:1.
Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Nos ha prometido Dios una tierra buena. Nos ha prometido una tierra que fluye leche y miel. ¿Nos ha prometido Dios llevarnos a la Canaán celestial? A nosotros se nos ha hecho la promesa al igual que a ellos. Pero a ellos, dice el versículo 2, no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Versículo 7. Y otra vez determina un día Dios, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Aquí está hablando de un reposo. Y dice que Dios reposó de sus obras. En la segunda parte del tema vamos a hablar de cuál es el reposo de Dios que Dios nos ha prometido. Dice el versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos entrar en ese reposo, que no nos falte la fe. Porque aquellos a quienes se les hizo la promesa no entraron en la Canaán terrenal porque les faltó la fe. Dios había hecho tantas cosas en su vida, habían sido testigos oculares de tantos milagros y hasta habían escuchado la voz de Dios hablando desde el cielo. ¿Qué otro pueblo ha escuchado así en forma audible, tronante, la voz de Dios? Esta mañana me decía una hermana, cómo quisiera que Dios me hablara, que me diera un sueño. Pero este pueblo escuchó la voz de Dios y de nada les valió. Vieron los milagros. Vieron cómo Dios abrió el mar rojo delante de ellos y cruzaron en seco. Vieron cómo Dios les dio agua de la roca. Ahora, al principio de su peregrinar en el desierto, Dios le dijo a Moisés, hiere la roca y te dará agua. Y al final le volvió a decir a Moisés, háblale a la roca y os dará agua. Pero Moisés no le habló, sino que la hirió, la golpeó. ¿Y qué de los 40 años entre medio? 40 años en el desierto, peregrinando de un lugar a otro. ¿Cómo fue que siempre tenían agua? Les voy a decir algo que mucha gente no sabe, pero está en la Biblia. Aunque lo hemos leído, nunca lo hemos percibido. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10. Esto es algo sorprendente. Primera de Corintios, capítulo 10. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube
y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Era Cristo. Así como la nube los guiaba al frente, el Señor Jesús los iba guiando por el camino. Y donde la nube los iba guiando, la nube iba al frente. ¿Ustedes se acuerdan cuando fueron a cruzar el Mar Rojo? Dice que la nube, eso está en Éxodo 14, que la nube se levantó y pasó por arriba de todo el pueblo de Israel, toda la congregación, y se puso detrás. Y Dios le dijo a Moisés en el Mar Rojo: di al pueblo que marche. ¿Y cómo van a marchar si está el mar adelante? Y todos decían, ¿pero cómo? Para un lado no podían ir porque había montaña, para el otro lado había montaña, atrás venían los egipcios y al frente estaba el mar. Di al pueblo que marche. Y hasta que no pusieron el pie en el agua, no se abrió. Pero en el momento que marchó el pueblo, se abrió el mar. La nube ya no los guiaba, estaba detrás, a la retaguardia. Y del lado del pueblo de Israel, porque cruzaron a medianoche, fue a medianoche que cruzaron. Del lado del pueblo de Israel, la nube les alumbraba a toda la congregación. Era nube de fuego. Pero del lado de atrás de los egipcios era nube de tormenta y negra. Y no podían ver los egipcios. Y a la mitad del mar, Dios les trastornó los carros y se les salieron las ruedas de los carros, y los demás que venían detrás a toda bala con sus caballos se tropezaron con los demás que estaban al frente y se armó un revolú en medio del sendero en el mar. Y mientras estaban viendo allí a ver cómo hacían para sacar los carros y seguir, se terminó de cruzar los que venían al frente y se cerró el mar y se tragó al caballo y al jinete. A todos se los llevó. La nube iba en la retaguardia. Pero aquí la nube los guiaba los 40 años en el desierto. Pero la roca los seguía. ¿Sí lo vieron? Ahí lo dice. Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¿Saben por qué no les faltó el agua en todo el camino? Porque al frente iba la nube, pero a la retaguardia iba la roca. Donde ellos iban y acampaban, ahí estaba la roca. Y se levantaban y se iban a otro lugar y allá estaba la roca. Y se iban por allá, por otro lado del desierto, y ahí estaba la roca y siempre caía agua. Cuando se movían, no fluía, no la veían. Pero cuando llegaban al lugar, ahí estaba la roca otra vez. Y levantaban el campamento y se iban a otro lugar. Y cuando llegaban, ahí estaba la roca y comenzaba a salir agua. 40 años Dios les dio a beber agua de la roca, de la peña. Porque la roca los seguía donde ellos iban, la roca iba con ellos. ¿Y la roca era quién? Era Cristo. Vamos a ponernos en pie. Ya tienen bastante de estar sentaditos. Casi 3 horas, ¿eh? O 2 horas. ¿Qué hora es? Son las 12 y comenzamos a las 9. A ver, tócame. Cristo es la peña de Oreb que está brotando.
agua de vida saludable para ti. ¿Nos ayudan? ¿Sí lo saben? Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ahora que ya se lo saben, todos cantando. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, todo tu ser. Cristo es la agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de mis amores. Él es la fuente de la eterna salvación. Ven a tomarla en tu triste condición. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Alabado sea su nombre. Bendito sea su nombre. Los hermanos van a recoger los diezmos y las ofrendas a continuación. Denle gracias al Señor por ser tan bueno con nosotros. Seámosle fieles a Él. Que no nos falte la fe, porque hay gente que dice, ay, si yo le doy esto, ¿cómo voy a pagar el bill mañana? El lunes que me toca la renta. Si tú pones a Cristo primero, Él va a suplir todo lo demás. Séle fiel. Dale una ofrenda agradecida al Señor. Porque el Señor no te faltará. Esa es la promesa del Señor. Vamos a postrarnos para orar, hermanos. Padre Santo y Dios nuestro, alabado y glorificado sea tu grandioso nombre. He aquí tu pueblo de rodillas ante tu presencia. Tenemos tanto para agradecerte, Dios Santo. Todavía nos tienes con vida. Muchos a nuestro alrededor han sucumbido ante esta pandemia, pero tú nos tienes todavía respirando y alabando tu nombre. Queremos agradecerte porque no nos has abandonado. Aún tenemos trabajo. Aún tenemos medios para subsistir. Y por eso, Señor, en señal de agradecimiento a ti y en señal del pacto que un día hicimos, que si tú irías con nosotros, de todo lo que nos dieres, el diezmo lo devolveríamos para ti. Te hemos traído, Señor,
los diezmos de tu pueblo. Sabemos que eso no es nuestro, te pertenece a ti. Pero también te hemos traído una ofrenda de agradecimiento para ti. Porque el que mucho ha recibido, más agradecido está. Y por eso, Señor, nuestras ofrendas han sido abundantes, no porque queremos comprar tus favores, sino porque nuestro corazón quiere decirte: gracias, Dios mío, por tantas bendiciones. Prepáranos, Señor. Queremos santificarnos para que no haya ningún tropiezo, para que tú derrames tu Espíritu Santo en esta gran campaña evangelística. Que ninguno de los que estamos aquí sea un Acán, que por el pecado de uno la maldición de Dios caiga sobre todo el pueblo. Oh Señor, te pedimos que tú estés con nosotros, no solo hoy, que nos estamos santificando para tu servicio, sino que nos des gracia ante nuestras amistades, ante nuestra familia, ante nuestros hijos, nietos, que hoy tendrán la oportunidad de escuchar tu palabra en el idioma inglés directamente para ellos. Permite, Señor, que hagamos lo que tengamos que hacer para traerlos a escuchar tu palabra, y tú harás el resto, porque nuestra parte es proclamar tu palabra y el Espíritu Santo hace el resto. Oh Señor, que esta consagración de nuestra vida sea tal que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestro medio y que podamos ver mucho fruto para gloria y honra de tu nombre. Gracias por aceptar nuestras ofrendas, por aceptar nuestros diezmos, por aceptar todo lo que con corazón agradecido traemos delante de ti. Y obra tú conforme a la medida de fe que hay en nuestro corazón para gloria, que tu gloria se manifieste en medio de tu pueblo. No para ira, sino para alabanza. Y que podamos ver mucho fruto en esta gran campaña evangelística. Bendice a las almas que nos escuchan a través de los medios de comunicación. Hay muchos que en esta hora están tomando la decisión de venir esta noche a la gran carpa. Oh Señor, permite que puedan traer a sus hijos, a sus vecinos que no hablan español también, que todos puedan venir a escuchar la palabra de nuestro Dios. Y que podamos ver tu mano obrando maravillas. Sabemos que estamos al final de la historia de este mundo. ¿Quién sabe, Señor, cuánto tiempo más nos queda? Pero sabemos que es muy poco. ¿Quién sabe si esta no sea la oportunidad para que nuestra hija, para que nuestro hijo, para que nuestro padre o madre, nuestro hermano o hermana lleguen a conocerte a ti? Permite, Señor, que tu Espíritu Santo mueva los corazones y que nosotros no seamos piedra de tropiezo, sino al contrario, que les animemos para que entreguen su vida al Señor. Danos tu bendición y recibe esto que hoy te ofrecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.